Una pobre niña pequeña ayudó a una niña nativa coja a cruzar el río. Al día siguiente, 40 guerreros tocaron a su puerta. Antes de comenzar esta increíble historia, no olvides darle like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Los 40 guerreros permanecían en perfecto silencio fuera de la cabaña de Esperanza, sus rostros pintados con símbolos que nunca antes había visto. Ninguno de ellos se movía, ninguno de ellos hablaba. Simplemente esperaban. Esperanza presionó su espalda contra la puerta de madera, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo a través de las paredes. Ayer había ayudado a una niña perdida a cruzar el río. Hoy, toda una partida de guerra la había encontrado. Pero algo estaba mal en esta imagen. Los guerreros no viajaban en perfecta formación solo para amenazar a una niña de 12 años. No traían plumas ceremoniales para una simple confrontación, y ciertamente no se arrodillaban. Sin embargo, eso fue exactamente lo que hizo el Lighter. Uno por uno, los 40 guerreros se postraron sobre una rodilla en la tierra fuera de su puerta. El hombre al frente sostenía algo en sus manos extendidas, algo que brillaba bajo el sol matutino como metal, pero se sentía significativo de una manera que hizo que la piel de Esperanza se erizara con reconocimiento. Había visto ese objeto antes, ayer en las manos de la niña coja que había cargado a través del agua rugiente. La niña que le había susurrado algo en un idioma que Esperanza de alguna manera entendía a pesar de nunca haberlo escuchado en su vida. La niña que la había mirado con ojos que parecían demasiado viejos, demasiado sabios. La niña que había desaparecido en el bosque sin mirar atrás, dejando solo huellas húmedas que no llevaban a ninguna parte. Ahora Esperanza miraba a través de la grieta de su puerta a los guerreros arrodillados, y una terrible comprensión comenzó a formarse en su mente. La niña que había ayudado no era solo cualquier nativa perdida. Why, estos guerreros no estaban aquí por venganza. Estaban aquí porque había hecho algo que cambió todo. Algo que rompió una regla que ni siquiera sabía que existía. Algo que significaba que ya no era la niña huérfana que vivía sola junto al río. Pero en qué se había convertido, esa era la pregunta que hacía temblar sus manos mientras alcanzaba la manija de la puerta. Los dedos de Esperanza temblaron mientras giraba el pestillo de madera. A través del estrecho hueco podía ver el rostro curtido del guerrero líder marcado con pintura azul y blanca que corría en líneas precisas por sus pómulos. Sus ojos no estaban llenos de ira o amenaza. Contenían algo mucho más inquietante al respeto. El tipo de respeto reservado para iguales, no para huérfanas de 12 años viviendo en cabañas podridas junto al río. Abrió la puerta más ampliamente, y el aire matutino llevó el aroma de cuero, caballos y algo más, algo ceremonial. El guerrero al frente se levantó lentamente, y Esperanza tuvo que inclinar su cuello para mirarlo. Se alzaba casi el doble de su altura, con hombros anchos que bloqueaban el sol detrás de él. En sus manos ahuecadas yacía un colgante de plata, intrincadamente tallado con símbolos que parecían danzar en la luz. «Ayudaste a mi hija a cruzar el río», dijo. Su español cuidadoso pero claro. Su voz llevaba el peso de las montañas. «La cargaste cuando no podía caminar». La garganta de Esperanza se sintió seca como papel de lija. La niña coja había sido su hija. No cualquier niña, sino la hija de lo que claramente era un jefe o líder de importancia significativa. Recordó el momento ayer cuando había visto la pequeña figura luchando en la orilla del agua, su pierna izquierda arrastrándose detrás de ella, lágrimas corriendo por su rostro manchado de tierra. ¿Estaba herida?, logró susurrar Esperanza. No podía simplemente dejarla ahí. La expresión del jefe no cambió, pero algo se movió en su postura. Detrás de él, los otros guerreros permanecían arrodillados, sus ojos fijos. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa, y Esperanza se dio cuenta de que lo que había hecho ayer tenía consecuencias mucho más allá de un simple acto de bondad. «Mi hija me contó lo que hiciste», continuó el jefe. «Cómo entraste al agua que te llegaba al pecho, cómo la cargaste cuando la corriente trató de arrastrarlas a ambas, cómo no pediste nada a cambio». Esperanza asintió, recordando el momento aterrador cuando el río había agarrado sus tobillos, amenazando con arrastrarlas a ambas bajo el agua. La niña había sido más pesada de lo que parecía, y los brazos de Esperanza habían ardido con el esfuerzo de mantenerlas a ambas sobre el agua. Pero también recordó algo más, la forma en que la niña la había mirado después.
con esos ojos conocedores que parecían ver directamente a través del alma de Esperanza. También me dijo el jefe, extendiendo el colgante hacia Esperanza, que le hablaste en nuestro idioma. El mundo pareció inclinarse hacia un lado. En Esperanza miró fijamente el colgante de plata, su mente corriendo de vuelta al ayer. Recordaba consolar a la niña que lloraba, susurrando palabras tranquilizadoras. Pero había hablado en español, ¿no es así? Siempre había hablado solo en español, el idioma que sus padres le habían enseñado antes de morir. Sin embargo, ahora, con las palabras del jefe colgando en el aire, fragmentos de memoria comenzaron a surgir en palabras que se habían sentido naturales en su lengua, palabras a las que la niña había respondido con comprensión inmediata, palabras en un idioma que Esperanza nunca había aprendido, pero de alguna manera conocía. El jefe se acercó más, y Esperanza pudo ver su propio reflejo en la plata pulida del colgante. Por una fracción de segundo, podría haber jurado que vio algo más mirándola de vuelta, algo que explicaba por qué 40 guerreros habían viajado toda la noche para encontrarla, algo que cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre sí misma, la mente de Esperanza. Corrió de vuelta ayer por la tarde cuando el sol había estado ardiendo y el río corría más rápido de lo usual por las lluvias de montaña. Había estado lavando su único vestido en las aguas poco profundas cuando escuchó el llanto, no los sonidos normales de los animales del bosque, sino los sollozos desesperados de una niña con dolor. Había seguido el sonido río abajo hasta encontrar a la niña colapsada en la orilla opuesta, su pierna torcida en un ángulo antinatural, sangre filtrándose a través de piel de venado desgarrada. El agua entre ellas había sido traicionera, llena de rocas y escombros de río arriba. La mayoría de los adultos habrían dudado, pero Esperanza había visto el miedo en los ojos de la niña, la forma en que seguía mirando por encima del hombro como si algo la estuviera persiguiendo. Sin pensarlo, Esperanza se había sumergido en la corriente. El cruce había sido una pesadilla. El agua la agarró como manos hambrientas, tratando de arrastrarlas a ambas río abajo, hacia los rápidos. La niña había envuelto sus brazos alrededor del cuello de Esperanza, susurrando palabras que de alguna manera calmaron el pánico que crecía en el pecho de Esperanza, palabras que se sintieron familiares, como canciones de cuna medio recordadas de un sueño. «Dijiste en sé fuerte, pequeña hermana», le dijo el jefe ahora, sus ojos nunca dejando su rostro. «Dijiste que los ancestros nos cuidan. Hablaste estas palabras en Lakota, un idioma que mi hija ha escuchado desde el nacimiento, un idioma que ninguna niña blanca debería conocer». Las piernas de Esperanza se sintieron débiles. Se agarró al marco de la puerta para apoyarse mientras las palabras del jefe se hundían. Recordaba haber dicho algo para consolar a la niña, pero las palabras exactas se habían sentido automáticas, instintivas, como respirar, como si siempre hubieran estado ahí esperando bajo la superficie de su mente consciente. «No entiendo», susurró Esperanza. «Nunca he aprendido ningún otro idioma. Mis padres solo hablaban español». La expresión del jefe se suavizó ligeramente, y por primera vez vio algo que podría haber sido piedad en sus ojos oscuros. Detrás de él, varios de los guerreros arrodillados intercambiaron miradas como si supieran algo que ella no sabía, algo que explicaba por qué habían viajado toda la noche para encontrarla. «Háblame de tus padres», dijo el jefe suavemente. «Dime cómo llegaste a vivir sola junto a este río a él». El estómago de Esperanza se contrajo. Había pasado 3 años tratando de no pensar en esa noche. La fiebre que se llevó a su madre, la forma en que su padre se había sentado junto al río durante días después, mirando a la nada, como había dejado de comer, dejado de hablar, hasta que una mañana despertó y lo encontró desaparecido. Sin nota, sin despedida, simplemente desaparecido. «Murieron», dijo simplemente. «He estado sola desde los 9 años». El jefe asintió lentamente, como si esto confirmara algo que ya sospechaba. Se volvió hacia uno de los guerreros detrás de él y habló en Lakota rápido. El guerrero se levantó y se acercó, llevando un bulto de cuero que puso cuidadosamente a los pies de Esperanza. «Mi hija también me dijo algo más», dijo el jefe, su voz bajando hasta apenas por encima de un susurro. «Dijo que cuando la cargaste a través del río, cantaste una canción antigua, una canción matutina que solo las mujeres de nuestra tribu cantan por los muertos». El mundo de Esperanza se inclinó de nuevo. Había cantado. No podía recordar haber cantado, pero incluso mientras trataba de negarlo,
Fragmentos de melodía derivaron por su mente, notas bajas y obsesionantes que parecían hacer eco desde algún lugar profundo en sus huesos. El jefe gesticuló hacia el bulto de cuero a sus pies. Hay cosas que necesitas saber sobre ti misma. Esperanza. Cosas sobre de dónde realmente viniste. Cosas sobre por qué tus padres te trajeron a este río y por qué nunca te dijeron la verdad. Hizo una pausa, estudiando su rostro con esos ojos penetrantes, pero, primero, debes elegir. Puedes quedarte aquí sola con tus preguntas, o puedes venir con nosotros y aprender quién eres realmente. Esperanza miró hacia el bulto de cuero, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en su garganta. 3 años de vivir sola le habían enseñado a ser cautelosa, a no confiar completamente en nadie, pero algo profundo dentro de su pecho la estaba trayendo hacia estos extraños, hacia respuestas que había tenido demasiado miedo de buscar. ¿Che? ¿Hay ahí?, preguntó señalando el bulto. El jefe se arrodilló y cuidadosamente desató las correas de cuero. Dentro yacían varios objetos que hicieron que la respiración de Esperanza se detuviera. Un vestido pequeño hecho de piel de venado suave, decorado con intrincado trabajo de cuentas en patrones azules y blancos, un par de mocasines pequeños, gastados, pero bien hechos. Guay en el fondo, una fotografía tipo daguerrotipo que hizo que el mundo girara a su alrededor. La fotografía mostraba a una mujer nativa, joven, sosteniendo a un bebé. El rostro de la mujer era sereno, hermoso, con los mismos ojos oscuros que Esperanza veía en su reflejo cada mañana. Pero era el bebé lo que hizo que sus piernas cedieran. El bebé tenía cabello claro y piel pálida, y alrededor de su cuello colgaba exactamente el mismo colgante de plata que el jefe había estado sosteniendo. «Tu madre», dijo el jefe en voz baja. «Tu verdadera madre». Su nombre era Ayana, que significa «Au flor eternau», era mi hermana. Las manos de Esperanza temblaron mientras recogía la fotografía. La mujer en la imagen no se parecía en nada a la mujer pálida y enfermiza que la había criado hasta los 9 años. Esta mujer se veía fuerte, orgullosa, viva. Pero mis padres eran blancos, dijo. Me dijeron que era su hija. Eran buenas personas que te amaron, dijo el jefe, pero no eran de tu sangre. Cuando apenas caminabas, los invasores atacaron nuestro campamento de invierno. Muchos murieron, incluyendo a tu madre. En el caos. Buscamos durante meses, pero no encontramos rastro. Pensamos que había sido tomada por los invasores o asesinada. En el jefe gesticuló hacia la fotografía. Tu madre hizo este colgante el día que naciste. Dijo que siempre te traería de vuelta a casa con nosotros. Nunca dejamos de tener esperanza. La mente de Esperanza se tambaleó. Todo lo que pensaba que sabía sobre sí misma se estaba desmoronando. ¿Cómo terminé con las personas que me criaron? Creemos que la pareja que te crió te encontró durante el ataque. Tal vez te alejaste en la confusión. Tal vez te encontraron perdida y asustada y te tomaron como suya. Te dieron una buena vida, esperanza, te amaron, pero nunca pudieron darte la verdad sobre quién eres. Miró a los 40 guerreros que aún se arrodillaban en su patio. ¿Por qué vinieron todos ustedes? ¿Por qué tantos? Porque, dijo el jefe, su voz pesada de emoción, no eres solo mi sobrina. Tu madre era una mujer medicina, una sanadora de gran poder. La Hajekiu dio a luz, estaba profetizada a regresar cuando nuestro pueblo necesitara sanación más. Hemos estado esperando 12 años para que te revelaras a Esperanza. Se sintió mareada. No sé nada sobre sanación. Apenas puedo cuidar de mí misma. Ayer, cuando cargaste a mi hija a través de ese río, hiciste más que salvar su vida. Mostraste el coraje y la compasión de tu madre. Hablaste nuestro idioma porque vive en tu sangre. Cantaste nuestras canciones porque son parte de tu alma. El jefe se levantó y extendió su mano hacia ella. La pierna de mi hija estaba muy fracturada ayer. Nuestro sanador dijo que tal vez nunca caminaría apropiadamente de nuevo, pero esta mañana despertó y corrió a decirme sobre la niña que la salvó. Su pierna había sanado completamente durante la noche. Esperanza lo miró fijamente, su boca seca. ¿Eso es imposible? ¿Lo es?, preguntó el jefe. ¿O es simplemente algo que aún no entiendes? Los 40 guerreros se levantaron como uno, sus ojos fijos en Esperanza con una
mezcla de esperanza y reverencia que hizo que su estómago se revolviera con una responsabilidad para la que no estaba lista. Cualquier elección que hiciera ahora cambiaría todo. Pero, mientras miraba la fotografía de su verdadera madre, se dio cuenta de que todo ya había cambiado el momento en que decidió ayudar a una niña coja a cruzar un río. Esperanza miró alrededor de su pequeña cabaña a las pocas posesiones que habían sido todo su mundo durante 3 años. Un cuenco de madera que su padre adoptivo había tallado, una colcha descolorida que su madre adoptiva había cosido, un cuchillo pequeño para cortar leña. Todo lo que quedaba de la vida que pensaba que era suya, ahora todo parecía pertenecer a alguien más, a alguien que nunca había existido realmente. «Si voy con ustedes», dijo lentamente. «¿Qué me pasa? ¿Qué pasa con este lugar?» El jefe siguió su mirada alrededor del pequeño cuarto. «Esta cabaña permanecerá. Si eliges regresar algún día, estará aquí. Pero, Esperanza, nuestro pueblo está en gran problema. Una enfermedad se ha extendido por nuestros campamentos, una que nuestros sanadores no pueden curar. Los niños están muriendo. Los ancianos que han sobrevivido guerras y hambrunas se están debilitando. Necesitamos a alguien que pueda tender un puente entre dos mundos, que entienda tanto los caminos antiguos como los nuevos». Esperanza sintió el peso de la expectativa asentándose sobre sus hombros como una manta pesada. «¿Y si no puedo ayudar? ¿Y si no soy quién ustedes piensan que soy? Entonces habrás intentado», dijo el jefe simplemente. «Y eso es más de lo que tenemos ahora». Recogió el pequeño vestido de piel de venado del bulto, sosteniéndolo contra sí misma. Probablemente le quedaría perfecto, como si hubiera estado esperándola todos estos años. El trabajo de cuentas era exquisito, cada cuenta pequeña colocada con cuidado y precisión. Casi podía imaginar a su verdadera madre trabajando en él junto al fuego, cosiendo amor en cada hilo. «Tu nombre», dijo el jefe. «Tu nombre real es Wakanda. Significa poder místico, pero poder que viene de dentro, de la comprensión y la compasión, no de la magia o los espíritus. Poder que viene de saber quién eres y elegir ayudar a otros». Esperanza probó el nombre en su lengua. Wakanda se sintió extraño y familiar al mismo tiempo, como una canción que había escuchado en un sueño. «Veré a tu hija de nuevo. La niña que ayudé, Aiyana, te está esperando en nuestro campamento. Es preguntando por su rescatista desde el amanecer. Quiere agradecerte apropiadamente». El jefe hizo una pausa. «También quiere mostrarte algo sobre el cruce del río que incluso yo no entiendo completamente, a un nuevo misterio». Esperanza se dio cuenta de que sin importar lo que eligiera, siempre habría más preguntas, más secretos que descubrir. Pero por primera vez en 3 años, no los enfrentaría sola. «Necesito empacar», dijo en voz baja. El jefe asintió en toma. «Solo lo que te importe. Ropa, comida, refugio. Lo que necesitas ahora no puede cargarse en tus manos». Esperanza se movió por la cabaña, seleccionando los pocos objetos que tenían recuerdos que valía la pena preservaran el cuenco de madera. Una carta que su madre adoptiva había escrito a su padre. Una piedra pequeña de la orilla del río que siempre había pensado que era bonita. Mientras reunía estos restos de su vida anterior, sintió algo cambiando dentro de su pecho. No exactamente miedo, sino anticipación mezclada con una extraña sensación de regreso a casa. Afuera, podía escuchar a los guerreros preparándose para viajar, el sonido del cuero crujiendo, caballos resoplando suavemente, conversaciones silenciosas en la cota de las que sus oídos comenzaban a captar palabras individuales. Palabras que tenían sentido sin que ella entendiera, como cuando emergió de la cabaña con su pequeño bulto, el jefe estaba esperando con un caballo, no un pony de guerra como los que montaban los otros, sino una yegua gentil con ojos bondadosos y boca suave. «Era el caballo de tu madre», dijo. «Su nombre es Wikapi, estrella. Ha estado esperándote tanto como nosotros». Esperanza se acercó a la yegua cuidadosamente, extendiendo su mano. El caballo relinchó suavemente y acarició su palma, como si reconociera algo familiar. Mientras Esperanza se subía al lomo del caballo, sintió una conexión que nunca había experimentado antes, no mágica, sino profunda y natural. ¿Cómo llegar a casa después de un largo viaje? ¿Estás lista?, preguntó el jefe. Esperanza miró hacia su cabaña una última vez, luego hacia adelante, hacia el sendero desconocido. «Sí», dijo, y lo decía
en serio. Pero mientras comenzaban a cabalgar hacia el bosque, ninguno de ellos notó la figura observando desde la cresta arriba. Un hombre con ojos fríos y un rifle que había estado siguiendo a la partida de guerra desde el amanecer. Un hombre que tenía planes muy diferentes para la niña que llamaban Wakanda. El sendero del bosque serpenteaba más profundo en las montañas de lo que Esperanza había viajado jamás. Los guerreros cabalgaban en una formación protectora a su alrededor, sus ojos constantemente escaneando la línea de árboles por amenazas que ella no podía ver. El jefe Tacuaco cabalgaba a su lado, ocasionalmente señalando puntos de referencia y compartiendo historias sobre su madre, que se sentían como piezas de un rompecabezas, finalmente encontrando sus lugares. Ayana era intrépida, le dijo mientras navegaban por un sendero estrecho a lo largo de una cara de acantilado. Escalaría los picos más altos para reunir plantas curativas que no crecían en ningún otro lugar. Decía que la mejor medicina siempre requería el mayo R riesgo. Esperanza apretó sus riendas más fuerte mientras Wikopi se abría camino cuidadosamente a lo largo del sendero rocoso. ¿Qué tipo de enfermedad está afectando a tu pueblo? Dijiste que tus sanadores no podían curarla. La expresión del jefe se oscureció. Comenzó hace 3 lunas, una fiebre que va y viene, dejando a las personas débiles y confundidas, pero no es como ninguna enfermedad que hayamos visto antes. Afecta solo a ciertas familias, ciertos linajes, y parece estar extendiéndose en un patrón que no tiene sentido natural. ¿Qué quieres decir? Las familias que se están enfermando están todas relacionadas con nuestra gente medicina, los sanadores, los recolectores de plantas, los que mantienen vivo nuestro conocimiento tradicional. Es como si alguien estuviera apuntando deliberadamente a aquellos que preservan nuestros caminos. Un escalofrío corrió por la espina de Esperanza que no tenía nada que ver con el aire de montaña. ¿Crees que alguien los está envenenando? El jefe Tacuaco estuvo callado por un largo momento. Hay hombres que se beneficiarían si nuestro pueblo se volviera débil y desesperado. Hombres que quieren nuestra tierra por el oro que creen que yace debajo. Si pudieran eliminar a nuestros sanadores y forzarnos a depender de su medicina, sus comerciantes, su forma Jividao no necesitó terminar la oración. Esperanza entendió las implicaciones. ¿Y crees que puedo ayudar a detener esto? Creo que podría ser nuestra única esperanza de entender lo que realmente está pasando. Conoces ambos mundos, Wakanda. Piensas como ellos, pero tu corazón pertenece con nosotros. Podrías ver algo que nuestros sanadores han pasado por alto. Mientras cabalgaban más profundo en la naturaleza, Esperanza se encontró recordando habilidades que no sabía que poseía. Noto qué plantas crecían en qué tipos de suelo, qué huellas de animales indicaban agua fresca cerca, qué llamadas de pájaros significaban peligro acercándose en conocimiento que se sentía instintivo, heredado, tan natural como respirar. ¿Qué tan lejos está tu campamento?, preguntó. Llegaremos antes del anochecer, pero Wakanda, hay algo que debes saber antes de que lleguemos. Nuestro pueblo ha estado esperándote durante 12 años. Han construido sus esperanzas alrededor de tu regreso. Algunos creen que eres la respuesta a todos nuestros problemas. Esperanza sintió el peso familiar de las expectativas asentándose sobre sus hombros de nuevo. ¿Y si los decepciono? Entonces los decepcionarás, dijo el jefe simplemente. Pero lo harás honestamente como tú misma. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Coronaron una cresta y el jefe de repente levantó su mano, señalando que la partida se detuviera. En la distancia, humo se estaba levantando de lo que debería haber sido bosque vacío. Demasiado humo para un fuego de cocina normal, demasiado negro para madera quemándose limpiamente. Eso viene de nuestro campamento, dijo uno de los guerreros urgentemente. El rostro del jefe Tacuaco se puso pálido. Aún estamos a 2 horas de distancia. Ese humo no debería ser visible desde aquí, a menos que... No terminó el pensamiento, pero Esperanza pudo ver el miedo en sus ojos. ¿A menos que qué? Demandó. A menos que algo esté quemándose que no debería quemarse. A menos que alguien haya atacado mientras estábamos fuera. El jefe espoleó su caballo hacia adelante, y toda la partida se lanzó al galope. Mientras corrían hacia el humo que se elevaba, Esperanza no podía deshacerse del sentimiento de que su viaje para encontrarla
había sido deliberadamente cronometrado, que alguien había querido que los guerreros estuvieran lejos del campamento exactamente para este propósito. Detrás de ellos, en la cresta que acababan de dejar, el hombre con el rifle bajó su catalejo y sonrió. Toto estaba procediendo exactamente según el plan. El olor los golpeó primero, no solo humo de madera, sino algo acre y químico que quemó sus fosas nasales e hizo que los caballos resoplaran nerviosamente. Mientras tronaron por la pendiente final hacia el campamento, Esperanza pudo ver figuras corriendo entre las tiendas, algunas llevando cubos de agua, otras arrastrando pertenencias lejos de las llamas. La tienda de medicina. Respiró el jefe Tacuico, su voz llena de horror. ¿Quemaron nuestra tienda de medicina? La estructura que había sido el corazón de sus tradiciones de sanación era ahora un esqueleto ennegrecido contra el cielo. Guerreros y mujeres trabajaban frenéticamente para prevenir que el fuego se extendiera a las otras viviendas, pero Esperanza pudo ver que estaban luchando contra más que solo llamas. El humo llevaba una cualidad oleosa, antinatural, que hablaba de acelerantes deliberadamente vertidos. Mientras cabalgaron al campamento, la gente corrió hacia ellos, sus rostros una mezcla de alivio y terror. Una mujer anciana agarró el caballo del jefe Tacuaco por la brida, sus palabras saliendo en la cota rápido. Esperanza se encontró entendiendo más de lo esperado, captando fragmentos sobre extraños, amenazas y algo terrible que había pasado a los niños. ¿Dónde está Aiyana?, demandó el jefe, desmontando rápidamente. Segura, le aseguró la mujer, pero otros no lo están. La enfermedad golpeó de nuevo durante la noche, más fuerte que antes. 3 niños cayeron enfermos, y el viejo Noatak colapsó y no ha despertado. Esperanza se deslizó del lomo de Wikopi, sus piernas inestables por el viaje duro. A su alrededor, la devastación era peor de lo que había parecido desde la distancia. No solo estaba destruida la tienda de medicina, sino que alguien había pisoteado los jardines de sanación, esparciendo plantas y raíces preciosas por la tierra. Meses o años de medicina cuidadosamente cultivada habían sido arruinados en una sola noche. Esto no few. Un accidente, dijo en voz baja. El jefe Tacuaco asintió sombríamente. Alguien quería asegurar que incluso si te encontráramos, no tendríamos medicinas tradicionales para trabajar. No plantas, no remedios preparados, no espacio sagrado para sanación. Una figura pequeña se separó de un grupo cerca de las tiendas restantes y corrió hacia ellos. Aiyana, la niña que Esperanza había cargado a través del río, se movía sin rastro de la cojera que la había marcado ayer. Se lanzó a los brazos de su padre. Luego se volvió para mirar a Esperanza con ojos que brillaban con reconocimiento y gratitud. ¿Viniste?, dijo Aiyana en español claro. «Sabía que vendrías. ¿Cómo está tu pierna?», preguntó Esperanza, arrodillándose para examinar los movimientos de la niña. «Ayer apenas podías caminar». Aiyana flexionó su pierna experimentalmente. «Dejó de doler después de que me cargaras a través del agua. La hinchazón bajó durante la noche y esta mañana se sintió completamente normal». Esperanza frunció el ceño. Un tobillo torcido o doblado podría sanar rápidamente en una persona joven, pero la lesión había parecido más seria ayer. Aún así, los niños eran resistentes y podría haber sobreestimado la severidad en el estrés del momento. ¿Puedes mostrarme a los niños enfermos?, preguntó Esperanza al jefe Tacuaco. «Quiero ver sus síntomas yo misma». La llevó hacia una de las tiendas más grandes, pero antes de que pudieran entrar, un grito resonó desde el borde del bosque. Uno de los guerreros que se había quedado atrás vino corriendo hacia ellos, su rostro enrojecido de urgencia. «Jefe, encontramos huellas de botas, no mocasines y algo más». Sostuvo un pequeño vial de vidrio, vacío, pero aún apestando a químicos. «Encontramos varios de estos escondidos cerca de la fuente de agua». Las piezas se encajaron en la mente de Esperanza con claridad nauseabunda. Alguien ha estado envenenando su suministro de agua. Por eso la enfermedad afecta solo a ciertas familias. Sigue un patrón. Están apuntando a grupos específicos deliberadamente. El rostro del jefe Tacuaco se endureció en una máscara de rabia controlada. Y ahora han destruido nuestros remedios tradicionales para asegurar que no podamos tratar el envenenamiento nosotros mismos. «¿Pero quién haría esto?», preguntó Aiyana, su voz joven llena de confusión. «¿Quién lastimaría a niños?». Antes de que alguien pudiera responder, un disparo de rifle
resquebrajó el aire y astillas explotaron de un poste de madera justo a pulgadas de la cabeza del jefe Tacuaco. En la cresta sobre el campamento, Esperanza pudo ver la silueta de un hombre con un rifle, y su sangre se enfrió al darse cuenta de que todo lo que había pasado había sido cuidadosamente orquestado. El hombre que los había estado observando ya no se contentaba con observar, y lo que fuera que quería, valía la pena matar por ello. El jefe Tacuaco agarró a Esperanza y la jaló detrás de la tienda más cercana, mientras otro disparo de rifle astilló el suelo donde habían estado parados. Los guerreros se dispersaron, tomando posiciones defensivas mientras gritaban órdenes para poner a las mujeres y niños a salvo. El corazón de Esperanza martilleó mientras se presionó contra la pared de madera, su mente corriendo para entender lo que estaba pasando. ¿Quién es ese?, jadeó, señalando hacia la cresta donde el tirador esperaba. Marcus Brennan, dijo el jefe Tacuaco sombríamente, revisando su propio rifle. Un especulador de tierras que ha estado tratando de forzarnos fuera de este territorio por 2 años. Dice que hay oro en estas montañas. Otro disparo resonó, seguido por una voz que se llevó claramente a través del valle. Jefe Tacuaco, sé que puedes oírme. Envía fuera a la niña blanca y podemos discutir esto como hombres civilizados. Esperanza sintió hielo formarse en su estómago. El hombre sabía exactamente quién era ella y por qué estaba aquí. Ha estado observándonos, sabe sobre mí. Más que eso, dijo el jefe, orquestó todo. El envenenamiento, el tiempo de nuestro viaje para encontrarte, la destrucción de nuestra tienda de medicina. Quería asegurar que estaríamos lo suficientemente desesperados para entregarte. ¿Pero por qué me quiere? Porque representas esperanza para nuestro pueblo. Mientras crean que puedes sanarlos, se quedarán y lucharán. Pero si desapareces o mueres, perderán la fe y abandonarán la tierra que él quiere reclamar. Las piezas cayeron en su lugar con claridad aterrorizante. Brennan no había estado envenenando el suministro de agua de la tribu al azar. Había estado apuntando a los sanadores y gente medicina específicamente para crear desesperación. Luego había esperado a que buscaran a su hija perdida legendaria, sabiendo que dejarían el campamento vulnerable mientras la recuperaban. ¿Cuántos hombres tiene?, preguntó Esperanza al desconocido. Pero ha estado planeando esto durante meses. Los químicos en esos viales, la forma en que sabía exactamente cuándo estaríamos fuera del campamento, la destrucción sistemática de nuestros suministros médicos. Esto no es el trabajo de un hombre. Ayanna se arrastró hacia ellos desde otra tienda, su rostro pálido pero determinado. Padre, puedo ver movimiento en los árboles detrás de él, Anjal, menos 6 hombres con rifles. Esperanza cerró sus ojos tratando de pensar. 7 hombres armados contra los guerreros que quedaron en el campamento. Las probabilidades no eran buenas, especialmente con niños enfermos y ancianos que proteger. Pero había algo más que la molestaba, algo sobre la forma en que Brennan había gritado a ellos. Dijo que quería discutir esto, dijo lentamente. Eso significa que no solo quiere matarnos a todos. Necesita algo de nosotros. Necesita testigos para reportar que fuimos atacados por nativos hostiles, dijo el jefe Tacuaco amargamente. Los hombres muertos no cuentan historias, pero los sobrevivientes pueden ser hechos para contar cualquier historia que sirva a sus propósitos. Esperanza sintió una determinación fría a sentarse sobre ella. 3 años de vivir sola le habían enseñado que a veces la única manera de sobrevivir era tomar riesgos que parecían imposibles. ¿Y si salgo ahí? ¿Y si hablo con él? Absolutamente no, piénsalo. Se tomó toda esta molestia para traerme aquí. Eso significa que tengo valor para el viva. Si puedo acercarme lo suficiente, tal vez pueda aprender lo que realmente quiere. El jefe Tacuaco estudió su rostro y pudo verlo, pesando las terribles opciones ante ellos. ¿Y si estás equivocada? ¿Si simplemente te mata? Entonces pelean sin mí, lo mismo que harían si me quedara escondida. Esperanza miró hacia la cresta donde Brennan esperaba. Pero si estoy en lo cierto, si puedo ganar tiempo o información, tal vez podamos encontrar una salida que no termine con todos muertos. Ayanna agarró su brazo. Por favor, no vayas apenas te encontremos. Esperanza cubrió la mano de la niña con la suya. A veces, lo más valiente que puedes hacer es confiar en que alguien más también sea valiente. Se volvió de nuevo al jefe Tacuaco. Voy a salir ahí, pero necesito que me prometas algo. ¿Qué? Sin importar lo que me pase, encuentra una manera de llevar esos viales químicos
a alguien que pueda identificar el veneno, alguien en los asentamientos blancos que pueda crear un antídoto. Tu pueblo no tiene que morir por esto. El jefe Tacuaco asintió lentamente. Tienes el coraje de tu madre Wakanda y su negativa terca a considerar la posibilidad del fracaso. Esperanza se levantó y se alejó de la protección de la tienda. Esperemos que también tenga su suerte. Esperanza caminó lentamente hacia el centro del campamento, sus manos levantadas, pero su mente aguda y enfocada. Marcus Brennan descendió de la cresta con 3 de sus hombres, sus rifles entrenados en ella, pero sus rostros mostrando una confianza que hizo que su estómago se contrajera. Era un hombre grande con ojos grises fríos y el tipo de sonrisa que nunca llegaba más allá de su boca. Señorita Esperanza, presumo, dijo, deteniéndose a unos 20 pies de distancia. O debería decir Wakanda. He oído tanto sobre ti, ¿qué quieres?, preguntó Esperanza, manteniendo su voz estable. Una simple transacción de negocios. Verás, he invertido tiempo y dinero considerables en adquirir esta tierra. El problema es que esta gente no se irá voluntariamente. Pero si su sanadora profetizada desapareciera, o mejor aún, públicamente, lo renunciara y se uniera a la sociedad civilizada, bueno, eso resolvería mi problema muy bien. Esperanza sintió su ira creciendo. Así que envenenaste niños para forzarlos a necesitarme. Brennan se encogió de hombros. Una pequeña cantidad de mercurio en su suministro de agua, fácilmente tratable con la medicina correcta, pero fatal si se deja solo. Estoy preparado para proporcionar esa medicina a cambio de tu cooperación. Si me niego, entonces los niños mueren. Y le digo a las autoridades territoriales que me vi forzado a defenderme contra una tribu hostil que tenía cautiva a una niña blanca. De cualquier manera, obtengo la tierra. Pero Esperanza había estado escuchando más que sus palabras. Había estado observando a sus hombres, notando sus posiciones, sus armas, su confianza, y había notado algo que Brennan había pasado por alto. Mientras él había estado hablando, los guerreros del jefe Tacuaco se habían estado moviendo, silenciosamente, cuidadosamente, usando el humo de la tienda quemada como «Cobert, ¿hay un problema con tu plan?», dijo Esperanza en voz alta, asegurándose de que su voz se llevara. «El químico que usaste no es solo mercurio, Brennan», frunció el ceño. «¿De qué estás hablando? Viví con gente blanca durante 9 años. Sé sobre químicos industriales porque mi padre adoptivo trabajaba en minería. Lo que pusiste en su agua es mercurio mezclado con compuestos de arsénico y plomo. Por eso está afectando a la gente tan extrañamente. ¿Por qué apunta a ciertas familias pero no a otras? A diferentes personas tienen diferentes tolerancias a diferentes metales». Dio un paso más cerca, apostando todo en sus próximas palabras. «Pero aquí está lo que no sabías. Esos metales se acumulan en el cuerpo y cuando alcanzan niveles críticos, se vuelven mortales para cualquiera que haya estado expuesto, incluyendo a ti y a tus hombres que han estado bebiendo de las mismas fuentes de agua durante semanas mientras observas el campamento». La mentira vino suavemente, confiadamente y vio duda parpadear en los ojos de Brennan. «Eso es imposible». «Lo es». «¿Cuándo empezaste a tener dolores de cabeza? ¿Cuándo empezaron a temblar ligeramente tus manos? Mira a tus hombres». «Brennan, realmente míralos». 2 de sus hombres se miraron nerviosamente, y Esperanza presionó su ventaja. «El único antídoto es una combinación específica de plantas que crecen en estas montañas. Plantas que solo los sanadores tribales saben cómo preparar. Plantas que destruiste cuando quemaste su tienda de medicina». «Estás mintiendo». «¿Lo estoy? ¿Estás dispuesto a apostar tu vida en eso?». En ese momento de duda, los guerreros del jefe Tacuaco atacaron. Se levantaron de su escondite en 3 lados, rodeando al grupo de Brennan con rifles listos. El especulador de tierras giró alrededor, dándose cuenta demasiado tarde de que su plan cuidadoso se había desbaratado. «Bajen sus armas», ordenó el jefe Tacuaco, su rifle apuntado al pecho de Brennan. La pelea terminó antes de comenzar, enfrentados con muerte y segura. Los hombres de Brennan arrojaron sus rifles y levantaron sus manos. Brennan mismo se quedó congelado, su rostro blanco de rabia y miedo. «Tienes 2 opciones», le dijo Esperanza. «Ayúdanos a identificar exactamente qué químicos usaste para que podamos tratar el envenenamiento apropiadamente. O arriesga tu suerte con la justicia territorial cuando te entreguemos por intento de genocidio».
3 horas después, los viales capturados habían sido enviados con 2 guerreros al puesto de comercio más cercano, donde un doctor podía analizarlos y enviar de vuelta el tratamiento apropiado. Brennan y sus hombres se sentaban atados bajo guardia, su plan destrozado por una niña de 12 años, que entendía que a veces el arma más poderosa era información, usada en el momento exactamente correcto. Mientras el sol se ponía sobre las montañas, Esperanza se sentó junto al fuego del campamento con el jefe Tacuaco y Ayanna, finalmente entendiendo lo que significaba pertenecer a algún lugar. Ya no, era la huérfana perdida junto al río. Tampoco era simplemente la sanadora mítica que regresaba, era Wakanda, quien había encontrado su lugar eligiendo luchar por la gente que amaba. Gracias por escuchar esta increíble historia. Si te gustó esta aventura de valentía y destino, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video para que podamos seguir trayéndote más historias emocionantes como esta. Déjanos saber en los comentarios de dónde nos estás escuchando. Queremos saber de qué país o ciudad nos sigues. ¿Cuál fue la parte de la historia que más te marcó? ¿Fue cuando Esperanza descubrió su verdadera identidad? ¿Cuando se enfrentó valientemente a Brennan? ¿O algún otro momento que te tocó más profundamente de esta historia? Comparte con nosotros qué emociones despertó en ti. Tu participación hace que nuestra comunidad de narradores sea más fuerte. Esperamos leerte en los comentarios.